Buenos días para todos. La pregunta es, ¿qué dificultades tuvieron en la clase pasada con el cargue de la información en el modelo financiero? ¿Ya todos lo pudieron hacer? Profe, en lo personal sí. Sí, profe, nosotros también. Nadie tuvo ninguna dificultad. ¿A alguien se le presenta algún error? Vale. Comencemos la clase entonces. A ver, hoy vamos a comenzar formalmente a hablar de ese modelo financiero que tenemos. Esta clase que vamos a hacer hoy no tiene mucho sentido si no se contempla con un trabajo individual, ¿cierto? Y en su respectiva hoja de cálculo. Por eso la intención es que todos vayan siguiendo el Excel y vayan cacharreando. Con la herramienta que ustedes tienen ahí, con el modelo financiero, pueden identificar diferentes cosas que ya se han comentado a lo largo de la clase. Sirve para ayudar al emprendedor a saber, entre otras cosas, cuánto dinero debe arriesgar como mínimo y cuánto puede pedir prestado. Cómo poder plasmar y traducir una idea de negocios, números, ¿cierto? ¿Cuánto le puede aportar esa idea de negocios? ¿Cuántas unidades pueden vender como mínimo? ¿Qué sueldos se pueden permitir? Etcétera, ¿cierto? O sea, acá hay una serie de supuestos, pero también de análisis que pueden hacer con ese modelo financiero y que esa es la idea. La idea del curso no es que ustedes simplemente hagan el cargue y ya se queden ahí, sino que hagan un análisis, lo coloquen a punto, o sea, revisen las estimaciones que tenían, las ajusten si es necesario ajustarlas. Perdón. Y cuando ya la tengan completamente definida, pues monten el proyecto final. Para los que tengan un proyecto que en principio no es viable, pues tienen que hacerle una serie de sensibilidades con el objeto de viabilizarlo. Si definitivamente después de las diferentes alternativas de sensibilización no logran viabilizar el proyecto, pues ya está. Montan el informe final con la información última trabajada, ¿cierto? Con el caso en el que ustedes intentaron salvar el tema. Y obviamente a la hora de justificarlo, comentar todas las sensibilidades que hicieron, pero que en efecto el negocio pues no tiene buena pinta, ¿cierto? No es conveniente. ¿Esto que estoy comentando es claro? Sí, señor. Sí, señor. Como experiencia, hay grandes ideas que no ven la luz nunca porque no se ha hecho nunca el deber de
convertirlo en un modelo financiero, ¿cierto? Echar los números que se requieren para estructurarlo. Y también hay ideas mediocres que ven la luz, que salen adelante, que se comienzan su ejecución, aunque muchas veces se estrellan porque consiguen financiación, pero su producto o servicio pues no vale la pena, ¿cierto? Pero lo que sí es importante es que esas ideas, entre comillas, mediocres o que no eran tan buenas, pues sí tuvieron una fase de ejecución, producto de una consecución de dinero y producto de un análisis técnico, que seguramente el análisis se quedó corto, ¿cierto? Las estimaciones que hicieron pues no son ajustadas a la realidad, etc. También es importante que ustedes tengan claro que si el día de mañana quieren hacer realidad su idea de negocio o otra idea de negocio, pues no pueden ir a pedir dinero a nadie con las manos en los bolsillos. El modelo financiero es una herramienta para mostrarle a un posible socio o a un posible inversor de capital, proveedor de capital, que ustedes tienen una idea que puede ser rentable, ¿cierto? Que tiene, digamos, todas las características para salir adelante y para tener rentabilidad. Entonces vamos a ir siguiendo la presentación. En la clase pasada ya hicimos una introducción a todo esto que vamos a ver acá. Luego lo que ya veamos que podemos saltar muy rápido lo iremos saltando o lo iremos profundizando. Como lo comentamos en la clase pasada, lo primero que hace el modelo es estimar la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias. Y para esto hay dos formas de hacerlo. Una es con un estudio de mercado previo, en donde yo defino una cuota de mercado. Digamos, esa sería como una parte más lógica de estructurar el modelo. Sin embargo, nosotros, ustedes, no tienen la experticia desde el punto de vista de mercadeo para definir la cuota de mercado. Y hemos decidido hacerlo por el método del segundo método, que es si no tengo estudio de mercado. Con el estudio de mercado y la cuota de mercado, pues puedo definir unas ventas, ¿cierto? Con el segundo método, en vez de tener la cuota de mercado, lo que tengo es una estimación de ventas directamente. Entonces, como está el primer literal ahí, si se estiman directamente las unidades que van a vender, se pone un precio ligeramente por debajo al de la competencia si el producto es más o menos parecido y se utilizan unos gradientes para estimar el crecimiento. Entonces, de aquí, ¿qué es nuevo? Ustedes en la hoja de ventas y costos ya hicieron la estimación de cantidades, hicieron la estimación de costos y la estimación de valor del producto. Lo que necesitamos ahora revisar es cómo va a ser el crecimiento del modelo en términos de ventas. Entonces, mirando nuestro modelo, si vamos a nuestro modelo, fíjense que en la parte superior comenzamos a estimar la cuenta de resultados. Que parte de unas unidades, ¿cierto? Pero todo lo que hemos hecho en las plantillas, desde la de constitución hasta la de inversiones, ha estimado inicialmente o ha estimado cada una de las etapas del proyecto en el primer año, en el año cero, en el momento de que lo pongo en curso y la estimación de lo que va a ocurrir en ese primer año. Por lo tanto, debo comenzar a estimar qué va a pasar de ahí en adelante y para eso tengo una serie de gradientes. Entonces, si ustedes se fijan, la estimación de ventas del segundo año, o del año 1, pues, no el año 0, sino el año 1,
obedece a una fórmula, ¿cierto? Una fórmula que tiene en cuenta la estimación de ventas del año inmediatamente anterior más un gradiente, más un porcentaje de crecimiento. ¿De qué depende ese porcentaje de crecimiento? ¿Cómo lo calculan? ¿Qué le ponen ahí? ¿Qué opinan? ¿De qué dependerá eso? Del crecimiento del mercado. Del crecimiento de mercado. Sí, puede ser. ¿Cómo sé cuál es el crecimiento del mercado de un año al otro? ¿Cuánto creció la economía en el 2020? Pregúntenle a Google. Entonces, en el diario de la República, que es un diario económico, hay por acá una noticia, ¿cierto? CEPAL empeoró cálculo de crecimiento de Colombia, pasó para el año 2020, se espera caída del 7%. Es una noticia del 16 de diciembre. A pocos días de terminar el año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe actualizó sus proyecciones económicas del 2020 y lanzó por primera vez sus estimaciones para el 2021. La entidad mejoró la cifra de su último reporte, la que esperaba una caída del 9,1 y ahora espera una cifra del 7,7. Sin embargo, para el caso de Colombia, la cifra empeoró, pues pasó de menos 5,6 a menos 7. Para el 2021, la entidad espera que la economía del país logre un crecimiento del 5%. Entonces, fíjense que va por este lado, ¿cierto? De comenzar a averiguar de qué depende. Pretender que mi negocio tenga crecimientos muy superiores al global de la economía es muy difícil. Pretender que mi negocio crezca más de 2 dígitos porcentuales también es muy difícil. O sea, hacer crecer un negocio más de 2 dígitos porcentuales es complicado. A menos que mis estimaciones sean muy conservadoras en el primer año, que las cifras sean muy pequeñas y cualquier variación en las ventas de unidades
con las cantidades de productos vendidas me dé una variación porcentual de 2 dígitos, no debería estimarlo así. En principio ustedes podrían comenzar a estimar, bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué tengo por acá? Yo tengo aquí un ejemplo. Bueno, abrí el que estaba cargado en Moodle, ¿cierto? El de las empanadas. Ya lo revisamos. Regálenme, por favor, un minuto. Comiencen a pensar cómo sería el crecimiento de sus negocios. Entonces, si este negocio hubiera comenzado en el 2020, o sea, si el año cero hubiera sido el año 2020, fíjense que el crecimiento, y estuviéramos hablando hoy en términos reales, pues tendría que, con mis datos reales, colocar cuánto vendí, y en el 2021, igual, puedo utilizar el modelo para hacer seguimiento, pero como es un tema de proyecciones, no me queda otra que creerle a los gurús de la economía que ya hacen predicciones, ¿cierto? De crecimiento. O comenzar a estimar qué crecimiento puedo tener yo. Entonces, si digo que tengo un negocio que en teoría vende una serie de productos, no importa cuáles, ¿cierto? Que en este caso corresponden a 140 productos diarios, ¿sí? Y dijera, bueno, el siguiente año quiero hacer ventas de 150 productos. Fíjense que el crecimiento diario sería igual a este, pues este, sobre este. Sería el 7,14%, o lo que es lo mismo, este sobre este menos 1. Entonces, tengo esas dos formas de estimarlo, ¿cierto? O sea, si yo digo, bueno, vendo empanadas de un año, si el primer año vendo 140, la meta del segundo año es 150 empanadas diarias. ¿Lo puedo lograr? Sí, bueno, creo que lo puedo lograr. Esa podría ser una forma, o la otra sencillamente definir lo que ya me está diciendo este tipo de noticias, ¿cierto? Entonces, si por acá me dice que el crecimiento de la economía del país para el 2021 está estimado en un 5%, pues lo dejo en 5%, ¿cierto? Ese crecimiento en los primeros años del negocio se puede mantener y al cabo de un tiempo es muy probable que comience a descender, ¿cierto? O sea, que las ventas que yo ya tenga se estabilicen, ya sea porque mi producción no da abasto, ¿cierto? O sea, sencillamente ya no puedo producir mucho más, no he decidido hacer reinversiones de maquinaria, personal, etcétera.
sencillamente me quede llegue un punto en donde no puedo producir más. Sencillamente hasta ahí es mi tope de venta, ¿cierto? Y eso tengo que contemplar. ¿Dudas con lo que estamos hablando? Fíjense que si yo cambio el dato acá, pongo un 3%, pues cambia la cifra de unidades vendidas del año inmediatamente siguiente al año cero, ¿cierto? Y la siguiente está en función de la cifra de crecimiento del año en cuestión. Es decir, si yo acá la coloco 0, quito toda la información, él va a mantener el crecimiento ya constante en este número de unidades, ¿cierto? O sea, no hay crecimiento, sencillamente para los siguientes años va manteniendo la misma cifra de unidades vendidas. La intención es que seamos conservadores tanto en las ventas que hemos definido para el primer año, como en los crecimientos. Yo acá siempre cuento una historia y es que tuve una repostería por ahí en el año 2018. Sí, 2018. Al cual le había hecho el ejercicio de esta estimación de el modelo financiero y todo lo demás, ¿cierto? Con cuántas inversiones iba a tener, con el número de empleados, con los gastos fijos, etcétera. Todo el modelo montado. Y el proyecto o la inversión me estaba dando punto de equilibrio vendiendo 15 cafés diarios, que era una repostería con cafetería, bueno, vendiendo 15 cafés diarios. ¿A ustedes les parece descabellado vender 15 cafés diarios? Poquito. Poquito, ¿cierto? O sea, cuando uno está estructurando, uno dice, eso está fácil, eso se logra, ¿cierto? Pues resulta que en la realidad, yo monté el negocio con un socio y yo no tenía la disponibilidad de tiempo para estar allá. Luego se colocó un empleado. Lidiar con empleados es complejo, que eso es otro punto que ya nos enseña aquí, pero que es muy importante aprender esas habilidades blandas, todo el tema de liderazgo, de todo el tema de recursos humanos, etcétera. Y por más que se le motivaba de muchas formas, ¿cierto? Pues parecía que no le importaba mucho si se vendía o no se vendía. Y el hecho es que se vendía en promedio como 4 o 5 cafés diarios. O sea, nunca alcanzamos los 15 cafés diarios. Razón por la que yo decidí cortar con el negocio y me quedó una lección aprendida muy importante y es que lo dicen las abuelas, ¿cierto? El que quiere tienda, que la tienda. Para ciertos proyectos es importante tener una disponibilidad de tiempo considerable, no basta simplemente colocar el empleado. No es igual, por lo menos cuando arrancan no es igual. Y ese que era un proyecto que yo tenía la intención de que fuera, en principio no me dejara mayor, o sea, no era un proyecto que lo estaba montando para vivir, pues tampoco era un proyecto que lo estaba montando para perder, ¿cierto? Y decidí terminarlo. Con la plena convicción de que puede ser un buen negocio, en el sentido de que las estimaciones no siguen siendo para mí no descabelladas, ¿cierto? O sea, sigue siendo el negocio rentable porque sé que se pueden conseguir los 15 cafés diarios. Hay otros temas que están involucrados ahí de por qué no se vendían. No solo es culpa del empleado, sino hay otros temas ahí de pronto el punto no era el mejor, etcétera. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es, entre más conservadora sea la estimación de ventas y el producto comience a dar cifras positivas, pues más probabilidades de éxito tenemos, ¿cierto? Yo puedo viabilizar cualquier proyecto, cualquiera,
diciendo que tiene muchas ventas. En el papel puedo colocar todas las ventas que yo quiera. Pero en la realidad conseguir esas ventas es difícil, es complejo, ¿cierto? Y ganar esa atracción es difícil. ¿Sí? Otra forma de verlo, y eso depende del tipo del producto, pues, y el negocio que ustedes tengan, es proyectar unos crecimientos pequeños al principio, unos mayores más adelante y después la estabilización, ¿cierto? También podría ser un comportamiento, digamos, más racional del tema. Como podría ser así el caso que les estoy mostrando acá. 3 años de crecimiento, digamos, ligeramente por debajo al proyectado en la economía. 3 años de crecimiento un poquito mayor y después ahí la estabilización, qué sé yo. Tendría que ver estas 46.000 unidades de empanadas, si soy capaz de producirlas o no. ¿Qué implicaría si con la misma estructura la puedo producir o no? Ese es el medianamente análisis que yo creo que ustedes comiencen a realizar. No se trata de colocar un número a la loca acá, sino bueno, ¿qué implica hacer 46.046 empanadas? ¿Será que lo puedo hacer todavía con las mismas personas que había planteado inicialmente, etcétera? Ya vamos para allá. Me estoy adelantando. La estimación de los ingresos, a priori, tiene dos maneras de hacerlo. O sea, se multiplica el precio por las unidades y obtenemos las ventas netas. Y esto ya lo realizamos en la hoja de ventas y costos. Y se proyectan los crecimientos año a año, lo que podemos denominar las dos Gs, crecimiento en unidades, que ya lo definimos, que no debe ser mayor de 2 dígitos ni superior a la proyección del PIB del país. Por acá había una nota, ¿cierto? Esto no es una regla de oro, pero es una sugerencia, ¿cierto? Lo que pasa es que si se saltan esta sugerencia, pues me tienen que justificar por qué. Y seguramente habrán casos en donde es justificable. Y lo siguiente es los crecimientos de precios. Como nosotros estamos haciendo el modelo en pesos constantes de un año base, si yo decido colocar crecimientos en precios, estos no están relacionados con la inflación. Es decir, ¿qué es eso de los crecimientos en precios? Pues lo que tengo acá. En promedio, en el año 0, mis productos valen 2.129. Esto sale de la hoja de ventas y costos de promediar estos precios que ya coloqué, perdón. Sí, estos precios por las cantidades que ya tengo, ¿cierto? Me va a quedar por acá un dato. Y en esta columna está el promedio. Ese promedio varía, ¿cierto? O sea, si yo digo, ahora al siguiente año le va a subir el precio 50 pesos a todo. Antes de hacerlo, perdón, voy a contemplar esto. En el año 0, o sea, yo podría hacer esto, proyectarlo para cada año, como le estamos planteando acá, y revisar si vale la pena o no subirle el precio a esto. Pero bueno, voy a apuntarme el dato por acá. 2.129. Si ese es el dato del valor promedio de mis productos en el año 0. Si para el año 1 digo, vamos a subirle 50 pesos a todo. Acá. $2.050, $2.050, $2.350. O sea, estimando independientemente de la inflación, ya la inflación me hará subir un valor, pero digo,
por política voy a subirle todos los años 50 pesos. $100, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Eso puede que para algunos clientes sea insignificante, pero para otros ya marque, ¿cierto? La diferencia y en efecto pierda clientes. Bueno, al punto, que es, si en el año 0 los precios en promedio eran de 2.129, en el año 1 con ese crecimiento que acabo de estimar, serían de 2.179. Como el modelo trabaja en porcentajes, miremos para llegar a los 2.179, ¿qué implica? Entonces voy a devolverme mis precios, ¿cierto? 2.000, 2.000, 2.300, 2.800, 2.500, 2.500, 2.500, 1.500, 2.700 y 2.000. Eso era lo que tenía inicialmente. En el modelo, llegar a 2.179, ¿qué implica? Un crecimiento del 5% es mucho, ¿cierto? Crecimiento del 3%, crecimiento del 2%, como del 2.5%, ¿cierto? Más o menos. Y después de que haga ese primer ejercicio, si mi política es subirle el precio por encima de la inflación, digamos, más o menos en esa variación, pues ya está, lo dejo ahí, ¿cierto? Todos los años que suba el 2-3 en mi modelo. Como digo, va a llegar un punto en donde los clientes perciben esa variación y de pronto no les interese más comprarle a mi negocio. Como habrán otros que digan, eso no es nada lo que se está subiendo. Y en efecto la calidad se está manteniendo, se está mejorando, lo pago. Hay negocios en la realidad que no suben precios de un año al otro, ¿cierto? O sea, las empanadas de 2.000 siguen valiendo 2.000 pesos durante muchos años. Eso está bien, digamos, desde el punto de vista del inversionista. ¿Y cómo lo podría modelar acá? ¿Siguen Sería conmigo? 0%. ¿Cómo? 0%. No, porque 0%, como este es un modelo en pesos constantes, lo que estoy diciendo es que, pues, al menos estoy ganando lo que se proyecte de inflación. O sea, los precios sí van a subir, pero lo que suba la inflación. Lo que pasa es que aquí estoy quitando la variable inflación. Cuando yo tomo esa decisión de no subir precios por X años, puede ser que exista la decisión. Tengo que estar consciente de que estoy perdiendo dinero de un año al otro, ¿cierto? En el producto. Pero seguramente si hago eso, pues, tengo la intención de vender más unidades de un año al otro, o sea, de captar clientes por el simple hecho de no subirle los precios. Entonces, probablemente tener mayores crecimientos acá, al no mover acá en esta amarilla, en la fila 10, por el hecho de no mover los precios acá.
Cuando digo no mover los precios sería que el crecimiento proyectado sería contrario a la inflación. En este caso, como es cero, pues no pasa nada, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si acá en el modelo financiero coloco una inflación del 3%, esto sería no mover los precios, que siempre fueran lo mismo. Quedémonos con el cero acá. Voy a dejarlo en el 2.3. Ustedes, obviamente, colóquenlo como crean conveniente. Si ya depende de sus estrategias y planes, si definieron crecimientos en los precios o no. Si no lo han definido, pueden comenzar a pensar en definirlo, ¿cierto? Estas dos decisiones hacen que mis ventas pues vayan creciendo año a año, ¿cierto? Mi valor de cuánto vendí, ¿cierto? Y acá tenemos el flujo de las dos alternativas que teníamos, si por cuota de mercado o por estimación de ventas directas. Lo mismo, la misma explicación que ya acabamos de hacer. El TAC de ventas no es otra cosa que el crecimiento compuesto proyectado. Antes de entrar ahora en los de los costos, ¿hay alguna duda? Este TAC de ventas, Profe, señor, en pocas palabras, el crecimiento que estimemos debe ser mayor o igual al PIB, ¿sí? ¿O no necesariamente? menor o igual. Ah, ok. No mayor o igual, menor o igual. Ok, La mejor estimación sería el PIB, el crecimiento proyectado para el PIB. ok, profe. Y, por ejemplo, profe, yo estaba leyendo que el PIB de este año pues, bajó como en 6.8, ahí cómo se pondría. Una cifra negativa, donde fuera el caso. Lo que pasa es que en la estructuración de proyectos nosotros no vamos a colocar nunca crecimientos negativos, ¿cierto? No tiene sentido colocarlo. En el peor de los casos, sencillamente decimos que no vamos a crecer. ¿Sí? Lo dejamos en cero. Eso ya es bastante malo. Sobre todo al principio del negocio, decir que no voy a tener ningún crecimiento, ¿cierto? Cuando el negocio está consolidado, decir que no voy a tener crecimientos, pues puede llegar a ser lógico, ¿no? Pero siempre se estima algún crecimiento. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, los crecimientos pues van a ir disminuyendo. Cada vez es más difícil crecer. Cada vez se va llegando más al punto de consolidación de venta, ¿cierto? Pero eso depende de qué tipo de producto tengo y cómo se consolida ese sector de mi producto también. Hablemos de los costos.
Supone determinar el costo de los inputs, ya sean productos o servicios que se incorporan al producto o servicio que se vende. El APU de cada producto a vender pues me facilita estimar estos costos. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que ese costo supone respecto a los ingresos mientras aumentan las ventas para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra y de la curva de aprendizaje, lo que se suele llamar como economías de escala. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Cómo está trabajando el modelo? Nosotros tenemos una estimación de ventas y en el año cero también tenemos una estimación de costos, ¿cierto? Esta estimación de costos sale de mi hoja de ventas y de costos y la tengo por acá, que es la sumatoria de los costos de cada uno de los productos por las cantidades que estoy estimando vender. Y a su vez, estos costos salen de los diferentes APUs que yo ya he realizado. Pero lo que está diciendo la diapositiva es que a medida que pasa el tiempo, ya por el simple hecho de aprender cómo se hace el negocio, de moverme en la cadena de producción, etcétera, voy a tener ciertas economías, ya sea porque malgasto o, perdón, disminuyo los desperdicios, por decirlo así, o disminuyo los insumos que voy a necesitar para producir X o Y producto, o ya sea porque logro unas rebajas de los insumos con los proveedores, porque ya me comienzan a conocer, etc. ¿Cómo está trabajando el modelo en este momento? Sencillamente, con los valores estimados en el año cero, se calcula un porcentaje, ¿cierto? O sea, ¿qué porcentaje de las ventas se queda en gastos de producción, en costos de producción? Y de ahí en adelante se está tomando pues el mismo valor, ¿cierto? Pero yo podría comenzar a decir que este valor comienza a disminuir X porcentaje por efecto de mis economías de escala. Entonces cada vez me cuesta menos hacer lo mismo. Porque voy consiguiendo mejores relaciones con los inversionistas, etc. Podría proyectar un decrecimiento producto de esas economías de escala los primeros 5 años y después una estabilización. Ya que más rebaja me van a dar, ya que más eficiencia en los procesos voy a tener, por decir algo. Hablemos del margen bruto. Dice, la estimación del margen bruto es otra cosa que 1 menos los costos de ventas por los ingresos. De tal manera que en porcentaje sería ingresos menos costos de venta sobre ingresos. Por lo que si ya estimo el costo de venta, pues logro estimar mi margen bruto. El margen bruto, pues es cuánto me queda de lo que vendo, cuánto me queda una vez descontado el costo de la producción. Entre más grande sea este porcentaje,
mejor, ¿cierto? Esto también varía entre sectores, ¿sí? No sé si tengamos suerte, pero no lo he hecho nunca, pero intentémoslo buscar. Bueno, por acá hay varios informes en donde yo podría estimar cuál es el margen que debería tener cada uno o mi negocio en función del sector en el que esté. Después viene el tema de gastos de personal. Ustedes ya estimaron cuáles eran los costos de personal, ¿cierto? De la estimación de gastos de personal al mayor detalle, el sueldo bruto de persona y sobre eso una estimación del costo de empresa multiplicado por el factor multiplicador, que es el costo en sueldos y salarios como norma general. El factor multiplicador se calcula en la hoja de parafiscales y depende de la legislación de Colombia y del monto del salario analizado. ¿Qué es importante tener presente en la fila 27, que es donde estimamos el crecimiento de sueldos? Hay dos aspectos importantes. Uno, si tengo una política de pagarle un poco más o por encima de la estimación de salario mínimo a mis empleados, el crecimiento de los sueldos, pues debería contemplarse acá, ¿cierto? Aquí debería colocar cuál es el crecimiento proyectado de sueldos, que ese sí suele estar por encima del salario mínimo. Entonces, debería ser el crecimiento real por encima del salario mínimo, por encima de la inflación. Podríamos decir, qué sé yo, un 2%. Pero también tenemos que tener presente que ustedes ya definieron en su estructura organizacional una etapa inicial y una etapa consolidada. Fíjense que en la etapa inicial ustedes arrancan con 28 millones de nómina anual y en la etapa consolidada pasan a 48 millones. Es decir, que ustedes deberían estimar ese crecimiento en la nómina en el modelo financiero entre el primero, entre el año 0 y el año 5. Deberían llegar a esto. Con ese crecimiento que ustedes están proyectando, también implícitamente están diciendo que son capaces, con esa nómina, de tener el crecimiento de unidades, de producir las X unidades de más que ya han proyectado acá.
Como todo se hace porcentual, entonces, si arranco con 24 millones, perdón, con 28 millones, el primer año, y al año 5 debo llegar por el orden de los 48 millones, pues qué crecimiento tengo que colocarle, ¿cierto? Si no lo voy a hacer paulatinamente, entonces acá, ¿cuánto? ¿Cierto? ¿Cuánto más? Y después se estabiliza nuevamente, ¿cierto? ¿Dudas con lo que acabo de decir de gastos de personal? Profe, y si llegaba el caso, no se alcanzan, o sea, supongamos en el año 4, el personal que se proyectó al inicio no alcanza para vender o para cubrir todo lo que se supone vender, ¿cómo se hace, digamos, si queramos contratar a otra persona? O... Pues una sería, como estamos haciendo acá, o sea, sencillamente en la hoja pueden estimar otra persona para saber cuánto sube la nómina. O sea, si yo digo año cero, ok, vuelvo y digo por acá, coloco el dato, lo tengo presente por acá. Si mi año cero era 28 millones, pero resulta que voy a colocar, qué sé yo, otro cocinero, por allá en el año 4, fíjense que esa nómina ya no corresponde a 28 millones, sino a 54 millones. Solo cambié aquí, ¿cierto? Solo lo subí de 1 a 2 cocineros. Entonces, eso quiere decir que acá en mi año 4 debería tener 28 millones, 54 millones. Por lo tanto, el crecimiento fue este por este. Es 1. De un 93%. Me devuelvo aquí, coloco mi cocinero, un solo cocinero para tener los 28 millones en el modelo inicialmente. Y por acá en el año 4, entonces le digo, subamos a 93%. Ahí están mis 58 millones. Y de alguna forma he contemplado ese crecimiento. ¿Sí? También lo podría colocar acá, ya la estructura que considere. Es que la estructura que considero como consolidada es la que tiene que hacerle frente al, digamos, a cuando estabilizo las ventas, ¿cierto? Pues mire que 74 millones es lo que me daría tener ya los 2 cocineros y un administrador. Eso se sube a 162,31. Yo podría estimarlo de totazo, ¿cierto? Primero, con el crecimiento que va a tener los salarios per se, por simplemente el aumento del salario mínimo.
Y segundo, el crecimiento que va a tener por el simple hecho de aumentar mi nómina. Entonces, acá en esta fila está implícito dos crecimientos, el crecimiento del salario mínimo y el crecimiento de la nómina como tal, si coloco más empleados. ¿Sí? Los gastos fijos, los gastos recurrentes, digamos que son aquellos gastos que tienen sí o sí en el negocio, independientemente de si tengo ventas o no, por el simple hecho de respirar el negocio, como es los alquileres, los consumibles, los servicios públicos, ¿cierto? Los mantenimientos, la limpieza, etc. Ustedes ya definieron esos gastos en la hoja de gastos fijos. Y también definieron unos gastos que van a tener de manera consolidada, ¿cierto? Pues ese crecimiento proyectado de manera consolidada, este 20,47%, también lo tengo que colocar por acá en algún lado, ¿cierto? El modelo que ustedes descargaron lo coloca de totazo en el año 5, pero podría ir estimando crecimientos poco a poco hasta alcanzar este 20,47, hasta alcanzar esta cifra. De los impuestos que no son constitutivos de renta, también hay unos crecimientos. En la hoja está planteado que ese crecimiento se estime en función de las unidades vendidas, porque lo que sí es un hecho para todos ustedes es que en esa hoja de impuestos, que no son considerados renta, hay dos que sí van a marcarles a todos, que es el de industria y comercio y el de registro mercantil, que están asociados con las ventas que ustedes tengan en el negocio. Entre más ventas, pues más caro el impuesto. Por lo tanto, ese crecimiento está como trabajando de manera automática acá. Recuerden que en el modelo financiero, todo lo que vean en azul o en azul con fondo amarillo es lo que pueden cambiar. Aunque vean fórmulas, como las fórmulas que están puestas acá, obedecen ya a las lecciones aprendidas que hemos tenido en años pasados, que hemos ido recopilando acá en semestres pasados en este modelo, pero ustedes pueden hacer la consideración que consideren, ¿cierto? Después llegamos a nuestro EBITDA. Bueno, hablemos antes de llegar al EBITDA. Sigamos las diapositivas. Dice, otro capítulo que aparece son los tributos. Estos van dentro de los gastos generales de explotación y corresponden con la contribución municipal, el impuesto a actividades económicas y tasas varias como basuras, predial, etc. No se trata de IVA ni del impuesto de sociedades. El IVA se va liquidando a lo largo del año y normalmente hay una diferencia a nuestro favor entre el repercutido y soportado que genera una pequeña financiación hasta que realizamos la liquidación en la hacienda y no se tiene en cuenta porque tiene un efecto menor. Eso ya lo comentaremos y lo mostraremos más adelante. Por acá tenemos nuestro diagrama de flujo
de lo que llevamos hasta ahorita, una estimación de ventas, una estimación de costos, de gastos recurrentes y de tributos, que al final las ventas menos los costos de producción, menos el personal, menos los gastos recurrentes, menos los tributos, me va a dar mi EBITDA, que es el beneficio bruto de explotación, o lo que significa en sus siglas en inglés, ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué es importante el EBITDA? Preguntémoselo a Google. A ver, EBITDA. El propósito del EBITDA es conocer si el negocio de una empresa es o no rentable. Es decir, se utiliza especialmente para analizar el desempeño operativo de la compañía, puesto que indica la dimensión de la cantidad que genera el negocio propio de la empresa. Es decir, su resultado operativo de sus operaciones normales. Todo ello tiene que ser suficiente para compensar el resto de los gastos debajo de la línea operativa de ofrecer una ganancia. Este indicador permite hacer una comparación mejor entre diferentes compañías al depurar el efecto de los distintos sistemas impositivos de depreciación, de amortización contable entre distintos países, así como el apalancamiento financiero de las empresas. Si yo tengo un EBITDA negativo, la cosa pinta mal. Entonces, en este negocio que ya estoy estructurando yo, la cosa pinta bien hasta el año 4, y a partir del año 4, algo comenzó a no comportarse bien. ¿Qué pasó en el año 4? ¿O qué pasó en el año 5? Pues fíjense que yo tuve un crecimiento abrupto en los sueldos. Pues probablemente mi negocio no aguante tener un administrador y 2 cocineros, que fue lo que yo dije que iba a colocar de más. Me tocó echar al administrador, porque probablemente sea más importante tener el otro cocinero, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener un crecimiento del 160 y pico, sino del 93%. Voy a colocarlo por acá a ver si lo aguanta. Mi EBITDA volvió a ser positivo, ¿no? Tuvo un bajonazo muy fuerte ese año. Pero al partir del siguiente año comienza a ser otra vez positivo. ¿Cómo va el tema de los crecimientos? Estoy diciendo el primer año no creció, después creció un poquito, después creció un poco más. Los precios están creciendo, los costos de ventas los costos de producción van disminuyendo por efectos de la economía de escala. En el año quinto se estabilizan, gastos de personal aumentan, costos fijos aumentan, impuestos pues tienen ahí un crecimiento orgánico, ¿cierto? Mi crecimiento compuesto en términos de EBITDA, fíjense que iba muy bien hasta el año 4 y después ahí comienza a tener estrés, ¿cierto? Que se va disminuyendo. Eso por el simple hecho de haber colocado esa nueva persona, ¿cierto? Pero como ustedes ya hicieron una estimación en el papel de lo que quieren tener, ¿cierto? Hay que modelarlo así. Hay que modelar lo que ustedes ya definieron en el reporte inicial de proyecto, en sus estructuras organizacionales y en lo que ya estimaron en la exposición 2. Una vez modelen todo eso, si el negocio no da, pues comienzan a hacer las sensibilidades que
crean convenientes. Y una vez tengan definido todas las sensibilidades que ya le han hecho al modelo, pues vuelven y montan el documento definitivo en función de cómo definieron finalmente el modelo. ¿Esto que acabo de decir es claro? ¿O hay dudas al respecto? Es decir, si yo en mi reporte inicial de proyecto mostré una estructura organizacional, un organigrama inicial que tenía tres personas, y después en la consolidada monté 4, pues en el modelo financiero lo hago así, pero si al final decido cambiar mi estructura y ya no colocar al administrador, sino en efecto colocar otro cocinero, por decir algo, y demás, pues cuando vuelva y monte el proyecto definitivo, ya tiene que hablar lo que esté diciendo el modelo, lo mismo. ¿Es eso claro? ¿Sí? ¿Siguen Sí, señor. conmigo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Hemos llegado al evicta. Por favor, para la próxima clase, próximo lunes, vamos a dejarlo hasta acá. Hoy, revisen la presentación. En la próxima clase hablamos de las inversiones y las depreciaciones y amortizaciones, que ya hicimos un primer barrido de eso, ¿cierto? Y yo creo que en la próxima clase alcanzamos a terminar el modelo, o de pronto si hay que extenderlo a una más, no pasa nada. ¿Listo? Listo, profe. Eso, profe. Vale, profe. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego.